Well, many of you will remember that God came to Solomon and asked him an amazing question. Muchos de ustedes recordarán cómo es que vino Dios a preguntarle a Salomón y le hizo una pregunta muy impresionante. He appeared to Solomon and said, "Ask me what you wish me to do for you." Se apareció a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras. And essentially, he's saying, "I'll give you one wish. Anything you want, you just ask me, and I want to give you this one wish." Y bueno, pues en un sentido más claro, pues le dijo, te voy a conceder un deseo. Entonces pídeme el deseo que quieras. And Solomon's answer was amazing. He said, "Give me an understanding heart so I can judge your people, Israel." Y la respuesta de Salomón fue, dame un corazón sabio, dame un corazón entendido. And he asked for the ability to discern between right and wrong and good and evil. Y le dijo, te voy a dar un corazón el cual puedas discernir el bien del mal. The word wisdom there actually is literally a hearing heart. So wisdom comes from a lifestyle of hearing and obeying God. Entonces Salomón le dijo, dame un corazón sabio. Y esta palabra tiene que ver con el hecho de que pueda discernir el bien del mal, que es un corazón que está presto para escuchar, es un corazón que está presto para entender. In Ephesians chapter 5, essentially, Paul calls every believer to live by wisdom. Y en Efesios capítulo 5, Pablo está llamando a todos los creyentes a vivir en esa sabiduría. We're called to live in a way that reflects that we know God and his wisdom is working within us. Y estamos llamados a vivir de una manera que refleje que Cristo está en nuestras vidas. In chapter 5, which we started last week, verses 1 and 2 gave principle for how do we live in a way that reflects God. La semana pasada que comenzamos con este capítulo, versículos 1 y 2, nos muestran cómo es que podemos reflejar a Dios, cómo es que podemos ser imitadores de Dios. Now, Paul is practically working out this wisdom, and in verses 3 to 21 of chapter 5, that's what we're going to look at today. And Paul's going to work out this wisdom. Entonces, en estos versículos que vamos a ver el día de hoy, vamos a poder apreciar cómo es vivir en esa sabiduría, cómo es de manera práctica la sabiduría. One way we know that Paul is focused on the practicals is that in these 21 verses, he gives 17 commands. Y la manera práctica que el Espíritu Santo nos está guiando a través de Pablo es que nos da en 21 versículos 17 mandamientos específicos. Essentially, even though there's a lot of verses here, we can summarize Paul's teaching around three contrasts that he gives in this passage. Y aunque son bastantes versículos, pero podemos agruparlos en tres y esos tres grupos nos hablan de los contrastes, de contrastes que hay. And these contrasts are designed to clarify what it means to walk according to wisdom. Y estos contrastes lo que hacen es clarificar, enseñarnos, mostrarnos cómo es vivir en sabiduría y cómo no. The first contrast is in verses 3 through 6, where he contrasts saints versus idolaters. En la primera parte, a partir del versículo 3, nos habla del contraste de lo santo
y de los ídolos. The next contrast is he contrasts light versus darkness. El siguiente contraste es el de la luz con las tinieblas. And the last contrast we'll look as the wise versus the unwise. Y el último contraste es el de los sabios contra el de los insensatos. So let's dive in. Let's read chapter 5, verses 3 through 6. Entonces vamos a leer desde el versículo 3 al 6 del capítulo 5. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. The first obvious thing is that Paul is beginning to list things that really have no place among those who claim life with the Lord. Y lo primero que nos llama la atención aquí es que no andemos, no andemos como que más bien que andemos como hijos de Dios, amados, imitadores de Cristo. He mentions immorality, which is clearly or specifically involving sexuality, and he mentions impurity and greed. Y entonces nos habla acerca de la importancia de la pureza sexual, que no haya fornicación ni inmundicia, ni estas cosas, ni fornicación. Well, I think by impurity, he's referring to things that mix in and dilute and weaken our lives with God. Y cuando se refiere a la pureza, nos está hablando acerca de que aquello que diluye, que, que, que pervierte la santidad en la sexualidad que tenemos. Then he goes on and mentions greed, which is not just involving money, but more insatiableness, where no matter what you do, you're never satisfied or filled. Y cuando habla acerca de la avaricia, específicamente, no solo está hablando del dinero, sino la actitud y el sentir con el que hacemos las cosas, con ese deseo por obtener, por ganar. In verse 4, he continues with filthiness, silly talk, or coarse jesting. None of those things are to be named among those who walk with Jesus. En el versículo 4 dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que son cosas que ni siquiera deben de nombrarse entre los hijos de Dios. And clearly, there's nothing wrong with jokes or humor, but there's a darkness to certain kinds of humor and an evil and impurity that can suck people into the negative sides of life. Y no hay nada de malo en el humor, en el hacer chistes, en el hacer bromas. Sin embargo, cuando ya estos toman un tinte más rojo, más negro, entonces, pues es algo que no conviene porque nos está desviando, nos está llevando lejos de esa pureza. And I have to say that I battle this because I love jokes and I love to shock people that are my friends, and I do that. But the line can be crossed so quickly, and then you realize, whoa, that didn't help anybody. In fact, it was negative on everyone.
Y debo de confesar que este es un área que para mí es un reto, porque a mí me gusta hacerle bromas y llevarme pesado con mis amigos. Y es es un problema, porque hay una línea muy delgada que se puede cruzar He's y lastimar a las demás personas y tomarse a mal. and Paul is concerned about this stuff enough to say this stuff should not even be named among those who are believers. Y So we've para got to be Pablo, aware of this. Y para Pablo esto es muy importante porque de hecho está haciendo el énfasis y nos dice que ni aún debe ser nombrado entre los creyentes. Por lo tanto, debemos estar alerta de esto. The other side to this that's really important for us is it's easy for us to say, well, now, what's the big deal? I mean, it's just jokes, it's just ideas. We shouldn't be so sensitive. We could ask ourselves those things. Y bueno, tampoco es como para irnos hasta el otro extremo, ¿no? Donde no hay bromas y no nos podemos decir cosas. Sencillamente es tener mucho cuidado en nuestras palabras, en nuestro hablar, porque pues está el corazón, ¿no? De los hermanos, está en juego. But another side to this that comes up is in this passage, Paul says that we are saints. Y en este pasaje, Pablo dice que somos santos. And um, the call through this whole passage we've been talking about is that our life matches our walk with the Lord, that there's no inconsistencies, but there's consistency between our behaviors and our beliefs. Y esto es importante porque sigue la línea de pensamiento en el que Pablo está diciendo que nuestra vida debe imitar a la de Cristo, debemos asemejarnos cada vez más a Cristo. The critical thing to understand is that our behavior is a big deal because of whose name we carry. Y el asunto aquí es que nuestro comportamiento sí es importante por el nombre de quien llevamos. The scripture insists that those who carry the name of Jesus, who are believers, for us, our life and our choices are to be simply a reflection of who and what we are inside. Porque la Biblia insiste en que quienes llevamos el nombre de Cristo somos responsables del comportamiento y de reflejar el carácter de Jesús. So Por lo tanto, es muy valioso if he lo que calls tú y us yo estamos saints, haciendo. oh, I'm sorry, then how we act has huge implications. Y si somos llamados santos, entonces esto conlleva grandes implicaciones. Most people think behavior plays a very different role than what scripture says it plays. Muchas personas creen que la conducta tiene otro peso, otro valor a lo que las escrituras dicen. Many people think that if they can just get their behavior correct and not make any big failures, then God will be great with that and he'll accept them into heaven. Porque muchas personas creen que con solo cambiar el comportamiento, Dios ya va a estar bien con eso. Some people think that if they show they're sincere and that they have good intentions, that God will forgive their sins if they just give it a good try and God will welcome them into heaven and it doesn't really matter that much. Porque las personas creen que si son sinceros y si muestran cuál es realmente su verdadera intención, su buena intención, entonces eso va a cubrir como que el pecado y entonces Dios va a pasar por alto eso y no va a haber ningún problema en que entren al cielo.
Some think that God grades on a curve. So as long as we're better than just most of the others, that God will forgive us. We just have to stay ahead of most of the sinners around us. Entonces, ahí tienes, piensa, ¿no? Bueno, pues con que yo me mantenga como al límite, ¿no? Con que me pueda mantener al límite con los pecadores, entonces Dios va a estar bien con eso. But Romans 3:23 says that all have sinned and fallen short of the glory of God. Y el asunto es que Romanos dice que todo el que peca cae de la gracia de Dios. Scripture says that the only way to salvation is to admit your failure and your pride and receive Jesus' life and death on your behalf. Y la palabra de Dios dice que nosotros debemos de reconocer nuestro pecado, que hemos fallado delante de Dios y que al hacerlo tenemos que pedir perdón y arrepentirnos de eso. So somebody might be surprised and said, well, wait a minute, if our behavior isn't good enough to get us into heaven to save us, what is good enough? Y hay quienes pueden argumentar y decir, bueno, pues si es nuestro comportamiento lo que nos va a cerrar o abrir la puerta al cielo, entonces, pues, qué importante es eso. What salvation is about is agreeing with God and confessing our sins, that we can never earn salvation and we receive Jesus' death on our behalf. Y la realidad es que no podemos conseguir la salvación por nuestro esfuerzo, por nuestro comportamiento, sino es por la fe, por el arrepentimiento, por la obra de Jesús en nosotros. So behavior now matters not to save us, but because we're forgiven, we obey as an act of worship to the Lord. Entonces, nuestro comportamiento importa ahora que nos hemos arrepentido porque hemos sido perdonados y entonces respondemos con una conducta santa a Dios. Now we give the Lord praise and worship by choosing to live life His way, and He's honored by that. Ahora, entonces nosotros ofrecemos a Dios alabanza, ofrecemos a Dios adoración a través de nuestra conducta, a través de nuestro comportamiento que nos va que va a mostrar esa vida nueva, ese temor a Dios, esa sabiduría. I should say a few more words about what it means to be saints, because there's many different teachings on that among very sincere Christian people. Y vamos a profundizar un poquito más en qué significa ser santos debido a las diferentes enseñanzas que hay. The word saint literally means holy one. And if you were taught that saints were special Christians, then this would be confusing. So let me sort it out for you as we go ahead. Entonces, la palabra santo puede confundirse al pensar que son aquellos cristianos muy devotos, aquellos cristianos muy consagrados, y no es cierto. La palabra es santo, pero vamos a hablar un poquito más de eso. So many people were taught and believe that saints are like supercharged believers who, by their choices, their relationship with God is so unique and powerful. Hay quienes creen que los santos son super cristianos, que tienen las mejores decisiones y eso hace que la relación con Dios sea única, sea especial y entonces eso es lo que los hace
santos, lo que los hace especiales, lo que los hace diferentes. Their obedience to God was so powerful that these people literally changed the world around them with their beliefs in God. Que la obediencia de ellos a Dios es de tal manera que lo que hizo fue transformar el mundo en el que vivían. And and now they live in heaven. They have special pull with God, a unique influence in the kingdom of God. Y entonces eso les dio un lugar y una posición especial en el cielo delante de Dios para que Dios haga favores a esos santos. So people pray to the saints themselves because they have, the teaching goes, unique influence with God. And many believers, great believers, come out of this tradition. Y, y entonces hay quienes oran a esos cristianos, a esos santos, para que sean ellos quienes intercedan. Y muchos creyentes hacen eso. Muchas personas que creen lo practican de esta manera. The other understanding of saints views saints as just normal, everyday believers who had a huge impact. No, wait, let me start that over. They're just normal, everyday believers. El otro tipo de santos son aquellos cristianos cotidianos del día a día. And they're holy because of what Jesus did on the cross. And Paul addresses the church as though all of us are holy ones, are saints, because of the cross of Jesus. Again, please. That's okay. Many people, let me start it on this. They're holy because of what Jesus did on the cross. And Paul even calls all church people, anyone who knows Jesus, they're called saints or holy ones. Bueno, también están estos que, que la palabra o que en este caso Pablo está señalando como personas, como santos, que pareciera que son diferentes de los cristianos comunes. And I want to say, I don't think this should be a deal breaker that we have different understandings of this. Great believers are on all sides of this. And that happens in Christianity, that we get different opinions. Y entonces, aunque parece que esto es como confuso, ¿no? Tenemos que tener claro que nadie es más que otro, porque todos somos hechos hijos de Dios y somos santos. But Paul's point here is that coarse jesting and filthiness have no place among those for whom Jesus died. That's, I believe, his point. Creo que lo que afirma Pablo es lo importante, ¿no? Que no haya esta fornicación, ni inmundicia, ni avaricia entre los creyentes. Eso es lo que muestra la diferencia de santidad. So the first contrast he gives us is saints versus idolaters. Entonces, el primer contraste es el de santos versus o contra los idólatras. And the next one is light versus darkness. And we get that in verses 7 to 16, light versus darkness. Y el segundo contraste es el de luz y tinieblas, del versículo 6 al 13. So let's read 7 to 16 in chapter 5. Vamos a leer del 6 al 17. Dice, nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ni sean pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz.
porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Miren, pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. So the contrast here is between light and darkness. Entonces, el contraste que vemos aquí es entre la luz y las tinieblas. I love what Paul says here. You're no longer children of darkness. Now you're children of light, so walk like it. Entonces, aquí me gusta mucho lo que Pablo dice, ¿no? Porque sencillamente lo pone, ustedes ya no son de las tinieblas, son hijos de la luz, entonces anden como hijos de luz. And this will mean no longer pursuing the things of darkness, but there's a huge contrast between darkness and light. Y entonces apunta a que ya no persigamos, que ya no vayamos tras las obras, el deseo de las tinieblas, sino el de la luz. Y este es un contraste asombroso. Think of the difference between living in the light versus living in darkness. Piensa en el contraste de vivir en la luz a vivir en donde hay tinieblas. There's a huge hurricane that's just come through the Caribbean and up into Florida, and millions of people lost power. Hice un viaje en el cual en Florida, cuando estaba el huracán, y muchas personas no tenían luz eléctrica. It also, the hurricane hit North Carolina very severely. Y también el huracán golpeó el norte de Carolina severamente. And something that many times we don't even think about, living with power and having air conditioning or heat or light, all of a sudden is gone. Y bueno, pues a todo lo que uno está acostumbrado a vivir con la luz, ¿no? El aire acondicionado, la calefacción y todos los electrodomésticos que tenemos requieren de la luz y entonces cuando ya no está, es muy diferente. We can imagine what living in darkness would be like in an emergency where you have no light. You're just trying to keep breathing. Y bueno, pues cuando se va la luz en tu casa, que es algo que sucede rápido, ahí en el lugar, en tu estancia, ¿no? Que se va la luz, lo que quieres, pues es seguir respirando. You ever had someone come into your house and move a chair from one spot to the next, and you get up in the middle of the night, and that chair's not supposed to be there, but you can't see it. So you take a fall because someone's moved things around. Y entonces cuando se va la luz, ahí en la prisión, cuando estás ahí y se mueve algo de su lugar y te paras en la noche y te golpeas, dices, pues es que esto no tendría por qué estar aquí. But Paul says we're supposed to live in the light, which Paul explains right here what that will look like if we live in the light. Y Pablo dice que debemos vivir en la luz y nos explica cómo es eso. He says, for the fruit of the light, in verse 9, is goodness, righteousness, and truth. Nos dice en el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Do you ever wonder what God's will is? Here it is right here. Whatever's goodness and righteousness and truth.
¿Tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Bueno, pues la voluntad de Dios es que andemos en toda bondad, en toda justicia y en toda verdad. So many people in our world today say there's no right and wrong. There's nothing that's going to be hurtful, but we should all have openness and do whatever we want to do. Sabes, hay muchas personas en el día de hoy que dicen, bueno, pues es que no, realmente no hay bueno y malo. Simplemente hay que dejarlo abierto, que todos puedan experimentarlo. But if that's true, then why in verse 15 would he say, be careful how you walk or live? Don't be unwise, but wise, making the most of your time because the days are evil. Verses 15 and 16. Porque de ser así, entonces, mira lo que dice el versículo 15 y 16. Miren, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. So we can believe whatever we choose to believe. If we want to believe there's no right or wrong, that's fine. But let's be very clear that the scripture teaches us a way that's right and a way that's wrong. Y no importa si quieres, si la gente quiere creer que no hay bueno y malo, pero lo que la Biblia nos enseña es que efectivamente sí hay cosas que son buenas y cosas que son malas. And Paul gives an example that we should understand well. He says, well, really, if you go through life ignoring God's will, you're no different than someone who is a drunk. Y Pablo es muy claro diciéndole a los efesios que si tú vas por la vida sin creer lo que Dios dice, entonces pues eres como el incrédulo. And when we look at somebody that's drunk and they stumble and weave, their problem is they can't see reality. Their eyes are altered and their flesh is altered, so they don't deal with truth. Cuando ves a un borrachito, pues miras cómo va caminando, va tropezando, va dando tumbos, ¿no? Porque no puede percibir la realidad como es. And he says the option, instead of getting drunk, he says, be filled with the Holy Spirit. That's a surprising thing. He would liken one to the other. Don't waste your time getting drunk. Be filled with the Spirit. Porque Pablo dice, en lugar de que te estés emborrachando, llénate del Espíritu de Dios, que es este contraste, ¿no? Donde podemos estar siendo llenos del alcohol o podemos estar siendo llenos del Espíritu de Dios. He says, don't live like someone who can't see what God is doing in the world, who's dark to the things of God. Está diciendo, no vivas como una persona que no puede, que no sabe ver lo que Dios está haciendo en el mundo. And the thought of living in a world like we are today with no insight into where it's going, really no way, nothing to really anchor yourself to have hope in. Porque la gente camina sin un propósito, sin un ancla que les dé ese sentido y esa dirección con un propósito real. But the believer can have complete confidence in the future. Pero el creyente puede tener completa confianza en el futuro. Not because we know exactly what's going to happen or who's going to win this election or who's going to do this, but because we know who's in charge of the future, which is God Himself. No porque sepamos específicamente lo que va a traer el futuro, como quién va a ganar las elecciones o qué va a pasar en este o aquel aspecto, sino porque confiamos en quien es el dueño del tiempo y que sabe lo que va a pasar en el futuro. So we're called to understand what the will of God is, to live
appropriately and honorably and giving him our obedience. Entonces, el llamado de nosotros es a vivir apropiadamente, honestamente, conforme a la voluntad de Dios. The third contrast is in verses 15 to 21, and he contrasts the wise versus the unwise. Y el tercer contraste va del versículo 15 hasta el 21, donde habla acerca del sabio y del insensato o del necio. Let's read Ephesians 5, 15 to 21. Vamos a leer esa porción. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. So the contrast here is the wise and the unwise. And he's saying, be careful how you live, how you walk, and be sure you're choosing wisely. Entonces el contraste aquí es entre el sabio y el insensato y la orden específica es mira, cuidado con tus pasos, con los pasos que das. So many people get hung up on the will of God. They get all mixed up about how can I know what's next, or I need to know what's coming. None of those things are how scripture talks about the will of God and what he's doing next. Muchas personas batallan con saber cuál es el siguiente paso, qué es lo que viene para mí, y la escritura no nos va a dar esos detalles. It doesn't matter what's next. What matters is that we live in a fallen, evil world, and we're called to stand for our Lord in the midst of the chaos. Y realmente esos detalles no importan, sino lo que importa es que la manera en la que nosotros vivimos, porque estamos en un mundo caído y estamos en un mundo donde hay mal. One verse here that's so interesting to me is verse 19, where he defines being filled with the Spirit as and how we speak to each other in a unique way. We should read verse 19. Entonces, al leer el versículo 19, podemos ver que cómo se mira el ser lleno del Espíritu. Dice, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones. He mentions how we should speak to one another. And really, when he says psalms and hymns, he's saying we should speak to one another in a way that benefits the other person, that brings content to it. Porque dice que hablemos entre nosotros con salmos y con himnos. Es decir, que lo que hablemos entre nosotros sea algo que nos beneficie, algo que nos ayude. He says, speaking to one another in this special way. And then he also says in verse 20, always giving thanks to God in the name of our Lord Jesus Christ. Y no solamente eso, sino que también demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. We're called to speak to one another a special way because we're parts of one another. We're brothers and sisters in the same family. Y entonces dice que hablemos entre nosotros de una manera que nos beneficie, que nos ayude, porque somos parte de la familia de Dios, somos hermanos. You know, it's a lot easier to keep our brothers and sisters in the Lord at a little bit of a distance from ourselves. It is better.
It's easy to do that Ah, because sí, 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 we sí. don't have to get so close and be responsible for each other. Ok, entonces es más fácil mantener alejados a los hermanos en Cristo porque eso me va a evitar que me conozcan realmente y entonces meternos en problemas. Sometimes we don't want to be too close because if we're really in the same family, we bear responsibility to invest in those around us. Y eso es un asunto delicado porque nos expone y nos muestra cómo somos realmente delante de los hermanos y lo que quiere el Espíritu Santo decirnos es lo contrario, o sea, acérquense, interactúen, vivan como hermanos. And as Paul is wrapping up this little section, he says in verse 20, always giving thanks for all things in the name of the Lord Jesus. Y Pablo termina envolviendo todo esto con el versículo 20 que dice que demos siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. I think living in gratitude and giving thanks to God for all things is among the hardest work we're called to do in the faith. Y creo personalmente que el ser agradecido por todo con Dios es una de las cosas que más tiempo lleva al seguir al Señor. When difficult things come our way or tragic things, it's very hard for us to get any perspective on that, but it's when we go to the Lord we can see things differently. Porque cuando estamos en situaciones difíciles, dolorosas, ahí es difícil dar gracias a Dios. Pero eso es lo que Él nos ha estado llamando y que podemos crecer en eso, vivir en eso. This isn't some trick that we play on ourselves to make us get fooled into thinking better about ourselves. This is reality. Y esto no es un truco, no es algo en lo que nosotros nos engañamos a nosotros mismos como para hacernos más leve el problema que estamos viviendo. And even if we can't see any way in our minds God could use this for our good or use it for his glory, still we stay close to him so he can show us over time what he's done for our good. Y aunque no podamos ver ni entender lo que estamos pasando en ese momento, podemos tener cierto y seguro quién es Dios. Y aunque no entendamos lo que estamos viviendo, pero sí podemos conocerlo más a Él y afirmarnos más en quién es Él. Many times, things in scripture like this seem to be beyond us. We don't even have the desire or know how to get in a different frame of mind sometimes. Porque nosotros en nuestra mente quisiéramos que las situaciones fueran diferentes, pero lo que importa es que nuestra mente esté fija en quién es Jesús. I would encourage you that if you've heard things today that seem different than you've known before, that seem very difficult for you, to go to the Lord and ask him to help you with these very things. Y lo que yo te invito este día es a que esas situaciones difíciles que tienes el día de hoy, que vas a vivir el día de hoy, vayas al Señor y le preguntes, ¿quién es Él? Sometimes when I look at stuff like this and I look inside my heart and realize I don't think I can feel these things, Lord, I begin to realize if I'll take that to the Lord himself, he'll begin to change me so I can know these things.
Porque cuando quiero cambiar, empezar a cambiar las circunstancias para mi propio beneficio, entonces no estoy en la, no estoy en la certeza. Por lo tanto, yo puedo llevar esas cosas al Señor que yo no puedo cambiar y entonces ser transformado por Él al conocerlo, pero tengo que llevarlo a Él. Well, may God give us the courage to believe that His word is true, even where we can't see it, and to trust Him anyway. Porque el Señor nos va a ayudar a creer y a confiar en que aunque nosotros no entendamos lo que está sucediendo, pero que Él está ahí con nosotros. Él es fiel. Let me pray for us. Vamos a orar por nosotros. Lord, passages like this can be so difficult because they call us to deeper faith. Señor, estos pasajes como el que vemos el día de hoy pueden llegar a ser muy difíciles porque nos demandan algo cada vez más profundo de nosotros mismos. There's so much, Lord, here that we can't quite understand, but we ask you to give us insight and open our hearts up to new things. Y hay mucho, Señor, que no entendemos, pero te pedimos que seas tú ayudándonos a tener el entendimiento, a tener la sabiduría para comprenderlo en nuestros corazones. Help us, Lord, to honor you by giving the gift of our obedience to you today. Ayúdanos el día de hoy a honrarte con nuestra obediencia. We pray these things in Jesus' name. Amen. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Thank you, Daniel.